En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo es tu historia, la de los Todero en Neuquén? El tema de la política y los vínculos personales, ¿se sostienen pese a todo? Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
¿Qué tal? Bienvenidos a la bancada con toda la información de la Cámara de Diputados en una semana con mucha actividad en comisión, pero sin sesiones que seguramente se esperan para los días siguientes. Me acompaña Jessica Calcaño. ¿Cómo le va, Jessica? ¿Bien? ¿Qué tal, Maurito? ¿Bien? ¿Preparada para sesiones la semana que viene? ¿Cómo la ves? Y no sé si la semana que viene, porque todavía faltan dictaminar sobre todo lo que tiene que ver con jubilaciones. Creo que va a ser en 2 semanas. Es más probable que pueda haber, digamos, alguna sesión. Bueno, recordemos que el miércoles 14 está la citación, el pedido de interpelación a los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Justicia, Mariano Cunio Olivarona, por el caso Libra. Hay que ver si deciden asistir o no, pero por lo pronto la sesión está convocada. Y ahora nos vamos a los títulos del día. Ficha limpia tras la media sanción de diputados. El tema se debate en estos momentos en el Senado de la Nación. Régimen penal juvenil. Diputados acordó un dictamen con la baja de la edad de imputabilidad a 14 años. Moratoria previsional. Buscan dictaminar el 13 de mayo tras el plenario de comisiones de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda realizado este martes. Bueno, y este último tema es uno de los que resta el peine final, que va a ser el martes 13, y no es una fecha casual, sino que la idea era dictaminar el martes 6, según un emplazamiento que se dispuso en la sesión de hace un mes más o menos, pero con el aplazamiento de las reuniones por el duelo de la semana pasada por el fallecimiento del Papa Francisco, en realidad hace 15 días. Esto se fue estirando y el dictamen va a ser el martes 13. ¿Tenemos dictamen ya para ese día, Jessica? Y yo creo que sí, hay un esfuerzo ya. De hecho, ayer Nicolás Massot adelantó que estaban trabajando. De hecho, le están pidiendo a la Oficina de Presupuesto del Congreso que tenga preparados ya algunos informes de costo fiscal, sobre todo moratoria, y lo que adelantó Nicolás Massot es cuánto, porque hay muchos proyectos, entonces dijeron, no, la Oficina de Presupuesto no puede evaluar el costo de los más de 20 proyectos que hay sobre jubilaciones. Pidámosle cuánto es el costo fiscal de prorrogar 2 años la moratoria y cuánto es el costo de aumentar el bono de 70.000 pesos a 105.000 pesos. Eso fue el pedido expreso que quedó para tener toda la información, así el martes próximo pueden dictaminar. Sí, de todas maneras puede llegar a haber, según me comentaban, 2 dictámenes. Un dictamen sobre el aumento del bono, que está anclado en 70.000 pesos, iría a 105.000, me decías. Eso es lo que propuso analizar con la Oficina de Presupuesto. Hay otros que dicen que debería ser de 124.000 porque está congelado desde marzo del 2024. Y después el otro dictamen sería para continuidad sí o no de la moratoria previsional, con la propuesta que surge de varios bloques de reemplazar este sistema que permitía jubilarse a quien no haya completado los 30 años de aportes con una moratoria, justamente un pago de esa deuda. Bueno, podría reemplazarse con una prestación proporcional y claro, es una incógnita saber qué costo fiscal tiene, porque puede ser que alguien que haya aportado en lugar de 30 años, 28, termine recibiendo una jubilación más alta que si entraba en la moratoria. Claro. Y una menor, quien aportó menos tiempo. O sea, acá lo que se va a hacer valer con ese debate, o lo que se van a hacer valer, son los aportes que tiene la gente, teniendo en cuenta que es verdad que no se puede, o que ya hay una decisión del gobierno de que no se va a jubilar a personas que no hayan completado los 30 años. Bueno, ¿qué hacemos con el resto, no? Sí, y también está la pregunta de, bueno, ¿quién toma la decisión que las personas no aporten? Porque trabaja la mayoría, digamos, ¿no? El tema es que muchos lo hacen en la informalidad, entonces eso no es considerado, o sea, no tienen hechos aportes. Claro, el punto es que pero no es porque gente que no trabajó, a eso voy. Ahí hay un debate interesante que un día José Luis Esper, cuando todavía no era parte del oficialismo, lo planteó acá. Obviamente ante esa pregunta lo que decía Esper, tenés razón, pero hagamos un aporte que esté fuera del ANSES, porque al estar fuera del ANSES sabemos que estamos haciendo un subsidio. Un poco la PUAN cumple ese rol, o sea, me parece que no está sobre la mesa la posibilidad de que esa persona que no completó los 30 años no reciba nada. De hecho, la PUAN permite que eso no ocurra. El punto es sacarlo del sistema jubilatorio para ordenarlo inclusive contablemente. Eso me parece que se está imponiendo, ¿no?
¿Qué sería sacarlo del sistema Claro, que si jubilatorio? vos le das a una persona, una PUAN justamente es una que haga como un sistema, digamos, que no entre el sistema de reparto, que sino no, que... claro, con la PUAN no está en el sistema de reparto. Como o era sea, con el menemismo, digamos, que la gente ponía como en una caja sus me ahorros. no me está entendiendo. Ah. No hablo del sistema jubilatorio, hablo de que si una persona no tiene los 30 años de aporte, lo que planteaba en su momento Esper y algunos sectores, inclusive del actual oficialismo, es que no tenga una jubilación específica de ANSES, sino que tenga una pensión. Porque lo que estás haciendo con esa persona es pensionarla, Claro. que es lo que existe con la PUAN. Con la PUAN, claro, es una pensión. Lo que yo agrego a ese debate es, ok, creo que eso se impuso la idea de que quien no tiene 30 años no puede jubilarse como si los tuviera aún en moratoria. Eso medio... Te da todos los meses y el resto completarlo según los años de aporte que tenga realizada. Claro, que la cada PUAN sea el persona. piso, ¿no? Un poco Claro, lo que nunca pueda ser que menor a la PUAM y además respetar los años de jubilación. 60 para las mujeres, 65 para los varones, cosa que no ocurre con la PUAM. Y además de hacerlo compatible con seguir trabajando, por ejemplo, y con otras pensiones, que es lo que tampoco permite la PUAM, porque sabemos la realidad... digamos, es duro, ¿no? Pero la realidad es que muchos jubilados siguen trabajando porque no llegan a fin de mes. Entonces, esta prestación también da la posibilidad de que pueda acceder a esa prestación y continuar trabajando. O sea, una persona llega a 65 años, tiene una prestación que es como techo el 80% de una jubilación mínima y si puede mostrar aportes que le hubieran significado algo más alto, tendría eso. Claro. ¿No? Ese incremento. Así es. Estamos hablando de que 80, 90% de una jubilación mínima, o sea, si jubilación mínima es baja, la PUAN va a ser baja. Es Y muy si la baja, jubilación mínima es alta, la PUAN va a ser alta. O sea, que está muy atado al sistema, no estás tan fuera del sistema. Claro, sí, así es. Bueno, lo del bono va a ser un debate también importante, o sea, siempre cuando se modificó la movilidad por decreto, se dejó afuera el bono, que en el caso de la jubilación de la mínima implica entre un 20 y un 30% de esa jubilación. Entonces es un 20, un 30% de la jubilación mínima que está completamente evaluado sin actualización Claro, hace más de un año. El bono es uniforme a todos los jubilados. 70.000 pesos. Claro, pasa que los de la mínima, al ser los que menos cobran, se los dan completos, ¿no? Después a los que están por encima, o sea, les completan de a pedacitos al resto. Digamos, como al tope. Me perdí ahí, perdón. Claro, que los 70.000 pesos de bono actualmente, los que tienen la mínima lo cobran completo. Después hay otros que cobran apenitas por encima de la mínima, que cobran una parte del bono, pero no completo. Eso se hace según los topes que se establece por resolución, bueno, por decreto, ¿no? De hecho, que el bono se mantenga en 70.000 fue un decreto presidencial, una resolución del presidente que salió, si no me equivoco, el 30 de abril. ¿Y qué diferencia habría entre los bonos e incluir ese dinero como parte de la jubilación? Y si vos incluís los bonos adentro de la jubilación, los tenés que actualizar todos los meses según la inflación. Es verdad. Entonces, esa es la diferencia y por eso, digamos, está devaluada la jubilación, sobre todo los que cobran la mínima. Sí, aparte de los aportes fijos, obviamente la inflación está bajando, nadie niega eso, pero con que haya un poquito de inflación, todos los aportes fijos se devalúan. Claro, o sea, no así tiene es. sentido en el Bueno, mundo, algunos, digamos. por ejemplo, hacían el cálculo, lo han dicho en la comisión, que, por ejemplo, bueno, ahora en mayo tocó el 3,7 de inflación del mes de marzo, ¿no? Ahora, por tener congelado el bono, el aumento para la mínima termina siendo del 3%. O sea, ahí ya en solo un mes te están sacando ese 0,7% por tener una parte que no se actualiza con la inflación. Entonces, en resumidas cuentas, me parece que el martes 13, un día que para los cabuleros no es bueno, No. va a haber dos dictámenes. Así es, sí. Seguramente, por lo menos con estos dos temas, ¿no? Que decíamos. Bono y moratoria prestación. Ahí veremos o qué no se del impone. destino de las personas que Así no es. cumplen los 30 años de aporte. Eso va a ser parte de un dictamen que seguramente llegaría a una sesión, ¿cuándo? En 15 días, ¿no? Y más o menos porque también, recordemos, está ya el dictamen final, que fue también producto de un emplazamiento de declarar la emergencia en discapacidad. Lo que estaba buscando, bueno, distintos bloques que impulsan estos proyectos es esperar a que salga el de jubilaciones para poder llevar los dos temas al recinto, tanto lo que tiene que ver con discapacidad como jubilaciones, y hay una evaluación, digamos, de buscar emplazar también sobre el presupuesto universitario. Pero todavía es el proyecto de presupuesto universitario presentado por Dania Tabele y Maximiliano Ferraro. Y uno del Frente Izquierda ahí también. De Frente Izquierda. Sí.
Claro, eso todavía no se trató. No, todavía no se trató y como tiene que pasar por presupuesto, también lo que quieren es que en la misma sesión, entiendo que se vaya a debatir el dictamen de emergencia en discapacidad y jubilaciones, poder emplazar a las comisiones de presupuesto y Hacienda, sobre todo para poder avanzar en el debate, por lo menos, ¿no? El emplazamiento es para que se avance en el debate porque, bueno, el presupuesto y Hacienda lidera José Luis Espert, que es del oficialismo. Bueno, pero ayer hubo muchas comisiones y vamos a escuchar a la diputada nacional de Unión por la Patria, que esto decía. Sin duda, la prórroga de la moratoria construye un escenario para ir a buscar la respuesta de la OPC en esa materia. Creo que el primer punto que deberíamos ganar tiempo es cuánto efectivamente es el costo fiscal de la prórroga de la moratoria. Creo que el segundo punto, porque nos encuentra unidos a muchos legisladores de distintas bancadas, es la actualización del bono. Surgió en la plenaria anterior y en esta la necesidad de dejar de congelar una parte importantísima del haber jubilatorio, de la mínima y fundamentalmente también del resto de las pensiones que mueven a partir de este congelamiento del bono, y solamente hacer referencia que el proyecto que mencionaba el diputado Mazot, yo creo que hay que hacer 3 escenarios. Si no recuerdo mal, había un proyecto de un bono también de la diputada Julia Estrada, hay un proyecto del diputado Moró con otro monto, hay un proyecto de mi autoría que vuelvo a reflejar, que también es acompañado por la diputada Stolbizer, que es de 115.000 pesos, porque cuando lo presentamos en el mes de febrero no había IPC marzo, IPC abril, con lo cual también pediría esa revisión para los autores de los proyectos que pusieron un monto hace aproximadamente un mes atrás y que eso, por supuesto, con el IPC empieza a modificarse. Escuchábamos a la diputada Victoria Tolosa Paz hablando de este debate por la moratoria previsional que, como decía recién Jessy, va a tener un dictamen o 2 dictámenes seguramente el próximo martes. Jessica también preparó uno de los tantos proyectos que se están presentando estos días y que por ahora no los vemos en comisión, pero tal vez pronto sí, ¿no? Y sí, que va a ser seguramente un debate porque hay un proyecto de Gerardo Milman del PRO y de Lilia Lemoine de La Libertad Avanza para prorrogar la delegación de facultades al Poder Ejecutivo. Recordarás, Mauri, recordará nuestra audiencia que hace un año el centro del debate en el Congreso fue la Ley Bases y el paquete fiscal. Bueno, allí es donde se planteó esta delegación de facultades. Vamos a la siguiente placa para recordar cuáles fueron, en qué materias, ¿no? Que fue muy debatido también en qué materias. Recordemos, un diputado cercano a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Esto es importante aclararlo porque el PRO hoy tiene varias facetas. Claro. Y un poco Milman representa la parte del PRO que apoya al gobierno, ¿no? O sea que es un proyecto impulsado desde el oficialismo. Podemos decir, ni hablar que por Lilia Lemoine, que es una diputada de La Libertad Avanza, pero bueno, la acompaña otro aliado fijo del oficialismo como es Milman. Y bueno, y aprovechamos para recordar, ayer fue un día importante para el caso de Patricia Bullrich porque se hizo un acto, digamos, de afiliación a La Libertad Avanza. Lo que dijeron en la Cámara de Diputados, por lo menos, es que los diputados del PRO, que son más afines a el gobierno y a Patricia Bullrich, por el momento no harían un bloque aparte. No lo hicieron. No lo hicieron hasta ahora, pero seguirán acompañando. Vamos a la siguiente placa para recordar qué es lo que pasó en la Ley Bases, cuáles fueron los debates. Bueno, si no, vamos a recordarlo. La materia energética, administrativa, financiera. Y bueno, esas 4, sí, administrativa, económica, financiera y energética, que vencen ¿cuándo? De la Ley Bases, que fueron por un año. El 9 de julio del 2025 vence esta delegación de facultades. Por eso también estamos viendo movimientos de el funcionario Sturzenegger para también sacar varias cuestiones por decreto, de cambios administrativos, de impuestos, todo basándose en que tiene todavía esta delegación de facultades que le dio la Ley Bases. ¿Por qué habría que prorrogarse? ¿No alcanzó este año? Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen en el proyecto, los fundamentos. Lo que dicen es también un detalle, que se prorroguen por un año, pero que también haya un informe mensual del Poder Ejecutivo. Eso es algo que tenía la ley originalmente, ¿no? O sea, lo que se aprobó en la Ley Bases también decía que tendría que haber un informe mensual del Poder Ejecutivo. Algo que hacía el Congreso, ¿no? Algo que no ocurrió. Hasta ahora pasó casi un año, no hemos visto que se debata ningún informe de los resultados de esta delegación de facultades. Fundamentos. Lo que dice el diputado Milman y la diputada Lemoine es que se viene haciendo una transformación estructural,
que de lo que se trata es de reafirmar el rumbo y que no haya nada de las cuestiones electorales que impida, ¿no?, poder avanzar en todo este rumbo de cambio. Y consolidar la previsibilidad. Ese es el fundamento central. Que el hecho de que el Poder Ejecutivo tenga esa delegación de facultades le dio previsibilidad al sector económico, para las inversiones. Esto es lo que dicen en su proyecto, entonces por eso piden prorrogarla un año más. Y las comisiones a las que tiene giro este proyecto es Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda. Me parece un debate importante porque también desde el lado de la oposición, sobre todo, bueno, por ejemplo, Unión por la Patria, la izquierda, incluso han presentado proyectos que, digamos, más bien hagan lo contrario a la prórroga, sino que directamente saque hubo la delegación de facultades. En una sesión de que se podía emplazar a las comisiones para tratar la posibilidad de eliminar las facultades delegadas. O sea que es un debate que se va a venir. Sí, queda poco tiempo. El tema es eso, o sea, si de los sectores por lo menos que quieran eliminar esa delegación de facultades, basta solamente para esperar a principios de julio, que fue, digamos, terminó de ser sancionada la ley cuando, recordemos, sufrió modificaciones en el Senado, volvió a la Cámara de Diputados y ahí tuvo la sanción definitiva. Pero bueno, desde el oficialismo evidentemente hay una intención, por lo menos desde la Cámara de Diputados, de prorrogar por un año más, porque daba esa posibilidad la ley bases, ¿no? O sea, que eran por un año prorrogable por otro más. Pero prorrogarlo con otra ley. Claro, necesita una ley expresa. Para eso poner un año solo y listo. Bueno, y el Eran tema, dos en realidad. Y claro, sí, y el tema es que también eso implica hacer un balance de qué fue lo que pasó en su utilización hasta el momento, ¿no? Que ahí hay varios debates sobre distintos decretos que emitió el presidente, resoluciones, cambios en ministerios, en la administración pública, en el esquema tarifario, bueno, distintas cuestiones que seguramente, bueno, quizás para el gobierno sea algo que le sirva para mostrar resultados, pero desde el lado opositor también puede generar... Algunos opositores que avalaron decían que una moratoria, un blanqueo y una emergencia no se le niega a ningún gobierno. Así es, así es. Porque casi todos tuvieron y un poco eran los ejes centrales o uno de los ejes de la ley bases. También tenía contenido la ley bases que se utilizó, como por ejemplo el régimen de inversiones. No era solamente los chiclets comunes de los gobiernos que entran, pero es cierto que todos los gobiernos tuvieron emergencia. Sí, de y hecho, lo de blanqueo también. Blanqueo también. Recuerdo el caso muy particular de Alberto Fernández, que llega a la pandemia y ya tenía la emergencia antes. Claro. Decían, hay que decretar emergencia, pero ya está. ¿Pero por qué ya está? Bueno, porque se había aprobado en una ley en diciembre de 2019. Claro, apenas asumió. O sea que es bastante común el tema de la emergencia. Ocurre que por ahí este gobierno, como tiene intenciones de hacer varias reformas, sobre todo en los organigramas del Estado, la usa mucho a la emergencia, la usa permanentemente. Pero bueno, por lo pronto hay que ver qué consenso hay para la prórroga. Lo veo más complicado porque a diferencia de hace un año se está gestando una mayoría opositora que por lo menos se le hace más difícil al gobierno, ¿no? Claro, bueno, y de hecho desde Unión por la Patria, por ejemplo, propusieron suspender mucha delegación de facultades a partir del caso Libra. También, que también está en debate en la Cámara de Diputados. Entonces decían, bueno, si pasó esto, o sea, hay sospechas sobre la figura presidencial y demás, hay que sacar la delegación de facultades porque claro, ahí surgió es peligroso. El pedido de la oposición que finalmente no fue tratado, claro. Pero bueno, vence ahora el 9 de julio y seguramente vamos a tener este debate, porque si lo presenta el oficialismo, creo que tarde o temprano este proyecto es importante que lo traiga Jessy, porque tarde o temprano va a entrar, se me ocurre, en un debate en la Comisión de Presupuesto, de Legislación General. No, tiene giro en presupuesto y Asuntos Constitucionales, son las dos comisiones a las que tiene Legislación General. No. Es curioso porque fue la comisión en la ley bases. Claro, Asuntos Constitucionales igual también. También estaba, sí, pero acotar siempre, cuando el oficialismo quiere que algo avance, reduce la cantidad de comisiones a las que tiene giro. Y se van a evaluar todas las emergencias para definir si finalmente continúa el país
en estado de emergencia, por lo menos un año más, dice ahí un año más, ¿no? Un año más, sí. Un año más. Bueno, gracias Jessy con este tema, que seguramente es uno de los debates que van a seguir. Repasamos un poquito antes, esta mañana hubo una reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería, donde hubo una amague de dictamen para reducir las retenciones, en realidad para continuar con la reducción de las retenciones en las exportaciones que hay vigente desde enero y vence el 30 de junio. Este dictamen finalmente no hubo porque me resultó muy difícil entender la estrategia de la UCR y el PRO, porque promovieron un dictamen pero no estaban las firmas. Claro. Recordemos que si vos no tenés la mitad más uno de los integrantes de una comisión dispuestos a firmar, no hay dictamen. O sea que se escribió un dictamen, pero no estaban las firmas. ¿Por qué no estaban las firmas? Porque tanto La Libertad Avanza como Unión por la Patria no quieren iniciar una baja de las retenciones. O sea, no quieren comprometerse Ojo, a la baja. Ojo, porque Unión por la Patria en la comisión del día de hoy no dijo no queremos que se rebaje las retenciones. Más bien dijeron que estaban de acuerdo en el espíritu de bajar las retenciones. O sea, a mí me sorprendió, de hecho ayer lo habíamos comentado, que bueno, siempre fueron más bien los defensores, ¿no? Bueno, pero no firmaron el dictamen. No firmaron porque dijeron necesitamos más tiempo para evaluar, para escuchar a otros actores. No firmaron. Así es, pero bueno, yo te digo por lo menos cuáles fueron sus palabras. También dijo lo mismo La Libertad Avanza. Nicolás Mayoraz dijo que, criticó el sentido de la oportunidad, dijo que las provincias, fue bastante duro con las provincias que suben los impuestos al campo, pero dijo que no era momento. O sea que de una u otra manera los dos bloques más grandes dijeron no es momento. Claro, por eso no estaban las 140 y pico de votos suman el recinto, o sea que no podés ni siquiera emplazar a la Comisión de Presupuesto sin estos dos bloques, no podés dictaminar, por lo tanto no fue posible avanzar. Yo me sorprende porque no veía otro destino a esta reunión, que se insistió, se convocó, uno la ve y digo, bueno, por ahí hay algo que me estoy perdiendo, por ahí hay un acuerdo ahí, pero por lo pronto las retenciones, el dictamen no solo incluía continuar con la baja de retenciones que hay desde enero, sino también una baja gradual a 5 años. Para eliminarlas. Para eliminarlas por completo, que iba a empezar con una eliminación gradual que empezaba el año próximo. Que esto es una idea del PRO. Sí, pero el diputado Gutiérrez de Encuentro Federal de Córdoba dijo, si no estamos de acuerdo en todo el plan, por lo menos en lo coyuntural de que se mantengan iguales hasta que termine el año 2025, que es de alguna manera su proyecto. Entonces, dio una ventana también de decir, bueno, si no llegamos a juntar las firmas para hacer un plan que sea con plazo a 5 años, que es como algo más a largo plazo, por lo menos pongámonos de acuerdo en lo coyuntural que tiene que ver con el 2025. Y tampoco se pusieron de acuerdo, tampoco hubo mayoría, y habló de Benedetti, Atilio Benedetti en realidad, que va a haber un intento nuevo de llegar a un acuerdo, o sea, falta el acuerdo de la Comisión de Agricultura y después de la Comisión de Presupuesto. Y vencen el 30 de junio las bajas a las retenciones que dispuso Milei. Que Milei ya dijo que las va a reponer. Que las va a reponer si no liquidan. Hay que ver si está contento con la liquidación. No es que dijo las va a reponer si no liquidan. Dijo liquiden ahora porque en junio vuelven a subir las retenciones. O sea, 1 de julio deberían volver a los valores que tenían en diciembre del 2024. Y tiene una mayoría en este Congreso que avala esa postura. También hubo una reunión de la Comisión de Derechos Humanos sobre el tema de la la presunta violación a los derechos humanos en Formosa. Nosotros nos vamos a una pausa, enseguida volvemos con más La Bancada. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados.
Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda, podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas.
tu historia, la de los Todero en Neuquén. El tema de la política y los vínculos personales, ¿se sostienen pese a todo? Segundo bloque en la bancada con toda la información de la Cámara de Diputados y plantel renovado. ¿Cómo le va, Leo Fredes? ¿Bien? Hola, cantando, buenas tardes. Y señor Guido Brablaski, ¿cómo andan? Hola, ¿Bien? ¿qué tal, Mauricio? Bien, Bueno, bien. estamos acá, recordemos que estamos acá en la Cámara de Diputados. Esto es el estudio que está montado en el edificio anexo de diputados, enfrente al Palacio Principal, donde habitualmente son las sesiones. Y en el mismo palacio, una cuadra más o unos metros más, está el Senado de la Nación, donde en este momento está habiendo una sesión para tratar una serie de proyectos, entre ellos el conocido como ficha limpia, que prohíbe candidaturas de quienes tengan doble condena por corrupción. Este es un proyecto del presidente Javier Milei que fue enviado a este Congreso en enero, que fue aprobado en febrero por la Cámara de Diputados y que si hoy es aprobado por el Senado va a tener sanción definitiva. Hay muchas versiones respecto a algunos bloques que podrían estar intentando algún tipo de modificación. En caso de existir alguna modificación, el proyecto vuelve a diputados para que diputados elija si reinsiste con la versión original o si acepta las modificaciones. O sea, es algo que no suele ocurrir porque las cámaras revisoras no suelen ser tan generosas de darle a la otra cámara la posibilidad de insistir con su propio proyecto. Si no le gusta algo, lo cajonean y listo. Esto es una práctica habitual en los últimos tiempos, no era así hace 3 décadas, pero bueno, podría estar la idea de que el Senado envíe el texto con modificación. Esto ya pasó con la ley Bases el año pasado. Hay muchas versiones, insisto, pero por ahora la sesión continúa. Es el último tema en el temario, o sea que vamos a tener mucha tela para cortar. Y de este tema, quien tiene toda la información en detalle, quien estudió la historia de ficha limpia de la última década con todos los proyectos que fueron enviándose a la Cámara de Diputados, es, si no me equivoco, Guido Brablaski. Bueno, Guido? me pones en un compromiso, tengo que traer la enciclopedia con todo eso. Te tiré todo así tu currículum. Pero bueno, encima. humildemente trajimos para explicarle a nuestra audiencia cuál fue el origen, por lo menos aquí en la Cámara de Diputados, esto que, como bien vos decías, podría tener sanción hoy o volver a la Cámara. Es un proyecto que ya tuvo media sanción aquí en la Cámara de Diputados. Esto sucedió en febrero pasado, en el marco de extraordinarias, ¿no? Exactamente, porque el proyecto lo envía el presidente en enero y lo incluye en el temario de extraordinarias. Así es. Bueno, fue enviado por el Poder Ejecutivo. Hubo 2 sesiones que fracasaron previamente a fin de año por falta que era otro proyecto, recordemos, el de fin de año era un dictamen de las comisiones en base a varios proyectos, ¿no? Hablando, perdón, Guido, ¿no? Hablando de porque el tema viene de 2016, Así 2017, ya había tenido una etapa previa en la que no se había podido avanzar. Claro, viene de 2000, si lo 2016. Rastreamos en plazos largos políticos, viene del gobierno de Cambiemos, ¿no? Claro. Con fuerte impulso de la diputada Silvia Lospenato. Hubo varios proyectos, muchos proyectos, hubo de ficha limpia, con distintas características. Finalmente, para reunir más consensos, se fue por y ahora también está la media sanción que tuvo la Cámara de Diputados. Uno de los puntos clave era en qué momento una persona está impedida de ser candidata o candidato, ¿no? Una persona, digo candidata, se me fue el femenino en el porque momento, está, claro, porque sobrevuela el tema de Cristina también, pero digo persona, ¿no? Al estar hablando de acortar los procesos, el tema es cuándo lo acortás. ¿Cuándo lo? Claro, ¿cuándo lo acortás? ¿Cuándo le pones el corte? Claro. Por eso, al principio era mucho más ambicioso, era simplemente una persona, podía ser una persona que estuviera procesada, podía ser una persona que estuviera condenada en primera instancia. Bueno, ahora se pidió que tuviera el doble conforme, ¿no? Una Cámara de Apelaciones que diga la persona deja firme la condena. En ese caso, ahora lo vamos a ver,
Pero bueno, todo esto venía a que es una larga discusión, no viene de los últimos meses. Arrancó en 2016, un largo camino. En el medio, muchas provincias también se fueron dando proyectos de leyes de ficha limpia para sus elecciones provinciales. Aquí en la Cámara de Diputados finalmente se terminó aprobando el proyecto enviado por el Ejecutivo el 12 de febrero por 144 votos afirmativos, 98 negativos y 2 abstenciones. En contra votaron Unión por la Patria y la izquierda por razones diferentes, ¿no? Unión por la Patria por denunciar que detrás de esto se quiere proscribir a la expresidenta, ¿no? Que ya estaba con su causa judicial muy avanzada, que ahora la vamos a ver, y la izquierda por el tema de que dice que se busca proscribir a luchadores sociales, etcétera, ¿no? Razones distintas. Pero el resto de los bloques hicieron causa común en avanzar con ficha limpia. No me quiero olvidar de ninguno, pero desde ya el oficialismo, el PRO, el radicalismo, Encuentro Federal y también fuerzas provinciales. Como decíamos recién, impide que quienes hayan sido condenados en segunda instancia por un delito de corrupción en el Código Penal son delitos contra la administración pública, ¿no? Nosotros lo simplificamos, hablamos de corrupción. Puedan ser candidatos para cargos electivos nacionales y también funcionarios, ¿no? Ocupar cargos de funcionarios en el Estado. La condena en segunda instancia debe ser confirmada antes del cierre de los padrones electorales. Esa es la novedad que se incorporó en el proyecto de Javier Milei, ¿no? No estaba. Sí, se incorporó en el debate en comisión, ¿no? Exactamente. Si no me equivoco, lo cual da una ventana de 6 meses. De 6 meses. Antes del cierre de los padrones. El caso que está muy a la vista, si bien corre para todos, el caso que está muy a la vista es el de la expresidenta, que está condenada en la causa Vialidad, con condena confirmada en diciembre de 2024, por lo cual, si se aprueba hoy esta norma, no podría ser candidata en las legislativas nacionales del 26 de octubre. No sé si esta era la última placa, creo que tenemos una más. El 13 de noviembre, la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a 6 años de prisión contra la expresidenta. Y creo que tenemos, sí, los jueces ratificaron la sentencia de diciembre 2022 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2. Esto es la causa Vialidad, la que más avanzó contra la expresidenta, que ahora tiene la instancia de la Corte, ¿no? Exactamente, ¿qué es lo que ficha limpia impide? Ficha limpia lo que te impide como ciudadano es la posibilidad de tener una apelación más ante la Corte Suprema de Justicia. Claro. Un debate que hubo en la Cámara de Diputados era, bueno, si nosotros vamos a acortar el proceso que termina en la Corte Suprema, ¿por qué lo acortamos de segunda instancia? Acortémoslo antes, que sean los jueces de primera instancia los que definan si una persona puede ser candidata o no en caso de que haya tenido, en realidad que es lo que definan si existe un caso de corrupción que termina siendo decisivo para la candidatura. Esto no pasó el filtro de los bloques que avalan ficha limpia. Decían que un juez de primera instancia sería demasiado poder a los jueces. Quienes se oponen dicen, bueno, no le das poder a los jueces de primera instancia, pero se los quedan a los jueces de segunda. Bueno, ahí está el debate de, bueno, pero no cualquiera pasa a la primera instancia, ¿no? Sí, una doble instancia se supone que es una... Es difícil si hay una doble instancia que la Corte lo dé vuelta, ¿no? Ha pasado. Ha pasado. Pero... Y para el resto de los casos, que no son por corrupción, sí tenés una instancia definitiva. Hay quienes, ¿qué te responden ante esto? Que es polémico. Bueno, pero vos, acá yo te hago un plazo mucho más exigente porque vas a ser candidato. Claro. No porque vas y a delitos de corrupción. No te puedo posponer otras cosas. Esto porque si los delitos son por otra cosa que no sean de corrupción, sí puedes ser candidato. O sea, puedes ser candidato si tenés un delito de pedofilia, si puedes tener un delito, sí puedes ser candidato en caso de que sea inclusive ratificado en segunda instancia. Sí, es difícil que alguien ponga en su lista un pedófilo con doble instancia condenado, ¿no? Sería como espantar
demasiado desde las listas. Bueno, tuvimos es candidatos notable como hasta condenados a prisión por varios temas. Que fueron candidatos. Sí, hemos tenido. O sea, que no había sentencia definitiva. Nunca sabés el electorado al que apuntás, ¿viste? Y la justicia tampoco tiene mucha credibilidad, entonces sumás que determinados jueces actúan para un lado, determinados jueces tienen más simpatía con otro lado, entonces todo eso también se sabe, no es que la gente mira y dice, lo dijo la justicia, no. No, claro, en estos tiempos que corren desde ya. Por eso. Entonces, pero bueno, de hecho todo el proceso contra Cristina Kirchner del lado del kirchnerismo buscó ser impugnado en la narrativa del lawfare, ¿no? Claro. De que se persigue, de que se busca proscribir, de que no hay ninguna razón para. Ya van, en esta causa vialidad, creo que son 16 funcionarios judiciales, si se suma dictámenes, fiscales, jueces, primera instancia, casación, fiscales de cámara, etcétera. Bueno, no es un número dentro alto. de un proceso. No es un número. Pensemos que si prosperaba el pedido, creo que fue Democracia para Siempre, que decía que con un fallo de primera instancia vos no podés ser candidato, tenés ¿cuántos jueces de primera instancia? Una enorme cantidad, digamos, era un número alto. Creo que en algunas provincias es primera instancia, creo que en algunos países es primera instancia. Por eso es un debate más abierto de lo que parece. Pero bueno, hoy podría tener un final. Hoy podría tener un final en caso de que el Senado finalmente tenga una mayoría para la sanción. Como decíamos, hay muchas versiones. Y las modificaciones que dicen que puede llegar a haber, o por lo menos que no tiene que ver con esto de primera o segunda instancia, sino con esta cuestión de los delitos. Porque va a ser polémico que en alguna oportunidad haya algún candidato con algún delito confirmado en segunda instancia un poquito pesado, y aunque saque pocos votos, va a hacer campaña, va a recibir recursos públicos. Entonces, hay quienes dicen, pero ¿por qué no ampliamos los delitos? Está hablando mucho de delitos informáticos, por ejemplo. Ficha limpia digital, sí, que le llaman. Ficha digital, dice, ¿por qué no ampliamos? Y total, un poco lo que dice Guido, digamos, no van a ser tantos casos, y los que están nos cubrimos, ¿no? Lo que pasa, lo que está en juego hoy es que si aparece en el transcurso de la tarde ese argumento para devolver el proyecto a la Cámara de Diputados, es otra dilación más con ficha limpia. Por ir por lo más, no se tiene lo básico, que es delitos de corrupción que, de alguna manera, bueno, después se aparece un pedófilo, un condenado por asesinato. Estafadores, por ejemplo, estaban hablando estafador, de que delitos que no son contra la administración pública. Y la gente, supongamos que aparece en la lista, y la gente va y los vota, pero la inquietud de la ciudadanía es cómo en la política está asociado con la corrupción. Entonces, no aprobar hoy, por lo menos el PRO, que es el que más ha impulsado el proyecto, lo denuncia que sería una maniobra dilatoria si vuelve hoy a la Cámara de Diputados. Yo te digo, los diputados misioneros avisaron que querían ficha limpia digital. Le dijeron, hay un dictamen de minoría por eso acá. Se puede hacer otro proyecto. Sí, no es que van se puede aprobar hoy, si hay voluntad, se puede aprobar hoy ficha limpia, porque esto tiene un largo camino. Si hoy vuelve a la Cámara de Diputados es que, no sé, es rarísimo. O sea que voy a aprovechar. ¿Por qué no se hace otro proyecto? No, pero eso es bien. Voy a aprovechar, disculpa, voy a aprovechar la experiencia de Leo Fredes, que la semana pasada nos confesó que estuvo en la primera vez que un jefe de gabinete visitó la Cámara de Diputados, estaba él ahí, junto al jefe de gabinete, o sea, tiene mucha experiencia. Porque hoy preguntábamos antes, ¿por qué está visto esto que dice Guido, que es la postura, te diría, mayoritaria, de que si un proyecto es revisado por una Cámara, es dilatorio? Sí, para eso está escrito en el reglamento. Es un poco dilatorio, ¿por qué no puede volver? Pues la semana que viene se puede sancionar. También está escrito en el reglamento que hoy pueden volverlo a comisión y decir que no están de acuerdo. Pero lo que vos decís es una sensación general, que si una Cámara es una cuestión reglamentaria. Cada uno hace el análisis político de la cuestión. Hoy debería salir ficha limpia, sería lo más razonable. Pero por eso le pregunto al señor experto acá, Fredes. Te pregunto concreto. Sí. Hace 30 años, cuando un proyecto era revisado por una Cámara, ¿estaba visto como dilatorio? Porque la otra Cámara puede inclusive insistir con el propio. O sea, pensemos que la Cámara, si Senado reforma, Diputados puede sancionar el texto propio. O sea, dilatorio para mí es cajoneo. Sí, dilatorio es cajoneo, vuelta a comisión. En la mecánica parlamentaria está claro que si vos impulsás un proyecto vas a consultar a la otra Cámara a ver cómo están los números antes de hacerlo para no tener que soportar una vuelta que
quieras o no, una semana te demora. Una semana te demora. Como mínimo. Si hay voluntad, por allí se puede meter en una sesión sobre tablas. ¿Con qué lo vemos que se puede tener celeridad? Emergencia de Bahía Blanca o una de las últimas emergencias, o la forestal de los incendios de Córdoba, me parece que salieron en la misma semana en 2 cámaras. O sea, si vos tenés voluntad, número y el tema lo amerita, se hace. Se pone la cámara, se vota la excepción de la mayoría que se necesita y se vota. Se ha hecho para temas menores. Cuando mirás el registro, si nunca se corrigió un proyecto y ves 300 correcciones de proyectos menores que tienen una mala redacción y que volvía para acá y salía y no pasaba nada. Muchas veces sí, se vuelve a comisión, llegan proyectos que no están bien gestados. Claro. Y llegan al recinto y dicen, no, uno levanta la mano con sensatez y dice, esto tiene que volver. Porque, no sé si coinciden, pero una sesión es un guión que ya está escrito. Ya se sabe qué es lo que va a pasar, cuánto se va a hablar. Sí. Cuando están, propongo tal cambio, propongo, no, a ver, ¿cómo lo escribiste? ¿Podés volver a leerlo? Léalo, señor secretario. Sí. Algo está mal, si llegó a veces pasa. No son absolutos esto que estamos diciendo. Pero para eso hay una instancia de comisión, que es la que la gente no ve. Se puede ver, pero no es la que se ve. Cuando se llega a la sesión, es porque ya se pasó por dictamen, ya se debatió, ya están los textos y ya están supuestamente los acuerdos, ¿no? Pero no es un texto que vos mencionaste 20 horas y te olvidaste de poner 2, entonces decís, vuelvo por algo que fue involuntario. Digo, acá Ficha Limpia tiene toda una trayectoria de... El PRO esperaba que la Libertad Avanza baje a dar quórum en noviembre, diciembre, se encontraron con que no bajó, tampoco bajaron algunos propios. Se termina dejando un poquito de costado el proyecto de los penatos y termina saliendo un proyecto con el gancho, la firma del presidente, como lo está diciendo el presidente en estas horas, para decir nosotros los estamos impulsando, pero en el Senado son 6. Entonces, y el PRO son no muchos más. Entonces necesitas de otras fuerzas y hay que ver cuál es la voluntad y qué hay atrás. En esto de que dice Mauricio, sí, podés tardar una semana o 10 días. Y con esto de que los plazos electorales se vienen encima, esos 10 días pueden ser claves. Claro, exactamente. La semana pasada, y me animo a decir, los últimos 15 días, uno de los temas, sin duda a nivel mundial, es el fallecimiento del Papa Francisco, de Jorge Bergoglio, perdón, ni más ni menos que el primer Papa de América Latina, en realidad el primer Papa no europeo y argentino. Hoy en la Capilla Sixtina se cierran las puertas, por eso, como decía hace unas semanas Guido, cónclave es cerrar llave, porque los 133 cardenales van a empezar a debatir, a discutir quién es el nuevo jefe de la Iglesia Católica. Pero en la Cámara de Diputados hay vigentes proyectos que tienen que ver con el vínculo, el siempre tenso vínculo que hay entre el Estado y la Iglesia, y Leo nos trae uno, a ver. Sí, así es, Mauri, exactamente. Proyectos, hay 3 o 4 proyectos que tienen que ver con el tema. Eduardo Falcone del bloque MIT, Mónica Frade de la Coalición Cívica, pero en este caso vamos a hablar de uno de Gabriela Brouwer de Koning, diputada de la Unión Cívica Radical de la provincia de Córdoba, que tiene que ver con la eliminación de las jubilaciones y pensiones para obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica. Está el mismo proyecto de jubilaciones y privilegio de los gobiernos, ¿no? Del presidente y el... Sí, está más o menos, ¿no?, en el mismo sentido, o sea, entra en esa temática, que es uno de los proyectos que estuvo ayer sobre la mesa en la comisión, en el plenario de comisiones de previsión y de presupuesto y Hacienda. Como no es de los principales, quedaron un poco de lado estas iniciativas porque se lleva toda la atención el tema. ¿Qué pasa con la moratoria? Moratoria previsional, con aquellos jubilados que quedaron con menos aporte, y el 23 de marzo se terminó este sistema que estaba vigente, y también en lo que tiene que ver con el bono y la posibilidad de legalizarlo, entre comillas, es decir, que por fuerza de ley sea este bono, tenga una actualización mensual tomando algún índice cercano posiblemente a la inflación, y que no tenga que estar cada mes a tiro del decreto presidencial que diga va el bono, y que los jubilados estén, me dan los 70.000 o no me dan los 70.000 ante cada inicio de un nuevo mes. Decíamos, complementando todos estos proyectos del tema previsional, se presenta la diputada cordobesa, que dice, pone como fundamentos, y aquí explica un poco cuál es el cuadro de situación, que desde 2018 la Iglesia Católica renunció progresivamente a las asignaciones que reciben los obispos. Es decir, desde esa fecha empieza escalonadamente la Iglesia Católica a ir dejando de percibir algunos de los aportes que hacía el Estado.
pero ello no implica, dice la diputada cordobesa, que se haya perdido su exigibilidad. Es decir, se hace de hecho, se hubo un acuerdo de la Iglesia con el gobierno de entonces, pero el tema sigue estando plasmado en la legislación argentina. Por eso es que la diputada va por esta formalización y decir, bueno, definitivamente que sea una ley y que esté como obligatorio que no se puedan percibir estos saberes. No vaya a ser que el día de mañana alguien venga y dice, ah, no, pero la ley todavía está vigente. Por eso se puede calificar, dice la diputada, la norma como hojarasca, esta denominación que le había dado el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, a toda esta legislación que estaba obsoleta, que lo presentó con bombos y platillos como que era un proyecto que se venía con todo de agosto, septiembre del año pasado, y aquí todavía está el proyecto esperando que sea abordado por las comisiones de la Cámara de Diputados. En el balance final de 2024, las erogaciones de la Secretaría de Culto de la Iglesia Católica expresaron una caída nominal de 32 y 79% real. Ahí tenemos algunos números. Y o sea, por cada vez menos es menos una cosa aporte del Estado a mantener el sistema de la curia, digamos. Pero porque tuvimos un debate fuerte en 2018, ¿te acordás? Donde la curia vino al Congreso, habló con algunos diputados, le dijeron, es muy poco lo que estamos recibiendo del Estado, no es cierto, que creo que hablaban de 7-10% del total de sus ingresos, y si encima cada vez hay menos sacerdotes, cada vez va a haber menos sueldos y menos jubilaciones. Bueno, ahí veíamos ese 79%, claro, lo que queda es lo que vos decís, ese porcentaje para llegar a 100 es lo que queda como de aporte estatal. ¿Por dónde ingresa dinero entonces? A ver. Cáritas, ahí está la clave. Ahí está un poco la clave. Sigue recibiendo a través de Capital Humano una partida. Y ahí se vio en los últimos días que decían, ¿por qué Sandra Petovelo a la comitiva del gobierno que va al Vaticano? Porque es el ministerio y el área que más interactúa con la Iglesia. Sí, de hecho tuvo varias reuniones con Bergoglio, Petovelo en Roma, en el Vaticano, y bueno, tenía una buena relación. Claro, por eso, porque estaba aceitado este vínculo de este trabajo que hace el gobierno nacional de Capital Humano, de primero lo que son las asignaciones sociales directamente con quienes las reciben, evitando los intermediarios, y en el caso del aporte o la ayuda que hace a través de Cáritas a la Iglesia. Entonces, por eso se capitaliza en Capital Humano, que quizá es más importante que la cuestión institucional del secretario de culto, que ya son más relaciones a nivel alto y a nivel diplomático o lo que tiene que ver con cuestiones más macro. En el día a día, en lo que es el dinero y el flujo y esto de la ayuda social, está Sandra Petovelo con Capital Humano, y allí es donde la Iglesia sigue manteniendo esta conexión con el Estado que no le gusta mucho a algunos diputados que tienen proyectos ya más de fondo para separar Iglesia y Estado. Sí, en realidad hay proyectos para que no se reciban ayuda y hay proyectos para que la ayuda también se vea reflejada en otros cultos. Claro, exactamente, para abrir el juego. Para abrir el juego, sí, exactamente. Leo, gracias por este proyecto y por todo por esta media hora, acá también, por estar acá también. Guido, gracias. Mauri, mañana de vuelta acá a las 3 en La Bancada. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados.
Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen